Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Esta mañana vamos a continuar con la predicación en el estudio del libro de Mateo. Vamos a continuar con el capítulo 14 esta mañana. Y permítanme orar, por favor. Padre Santo, Señor, esta mañana quiero presentar delante de ti este tiempo, Señor, y pedir que obres, Señor, y que tu palabra hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te pido que me des palabras, Señor, y que seas tú el que hable esta mañana, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues estamos continuando con el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 y pues recordábamos la semana pasada, nuestro hermano Isaac nos daba un recuerdo del bosquejo general del libro de Mateo, y en general es que tenemos 5 sermones o palabras de Cristo y 5 narraciones, ¿no? Y desde el versículo 53 del capítulo 13 empezó la siguiente narración. Veíamos las palabras de Jesucristo, veíamos las parábolas, sus palabras, un sermón o lo que él estaba compartiendo, que era parte de estos 5 palabras de Jesús. Y en el versículo 53 pues empezó lo que viene siendo, creo, la tercera narración del bosquejo general del libro de Mateo. Y vamos a continuar con esto en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, y vemos lo que se describe como la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Y si vemos el versículo número 1 de Mateo 14, dice: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Vemos que Herodes, este hombre, era un gobernante en el área de Palestina, en el área de Israel. Él era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era la persona que vivía en los tiempos del nacimiento de Jesucristo, la persona que mandó pues exterminar a todos los niños menores de 2 años con el afán de matar a Jesucristo. Ese era su padre. Después de su muerte, el Imperio Romano dividió, separó parte de su reino, vamos a decir, entre 3 de sus hijos principalmente. Uno de ellos era, lo voy a leer aquí porque no me quiero equivocar. Uno de ellos era Arquelao, quien gobernaba en el área de Judea y de Samaria, que si recordamos el mapa de Israel, en la parte central y sur, tenemos a Judea, Samaria e Idumea. Y ahí gobernaba Arquelao, quien después fue a gobernar ahí también Poncio Pilato. En el área noroeste, si vemos el mapa de Israel, al parte del norte, a la derecha, gobernaba otro hijo de él, que era Felipe. Y esta persona, Herodes tetrarca o Herodes Antipas, como también se le conocía, gobernaba al norte, a la izquierda, que venía siendo Galilea, y a la parte derecha del río Jordán, que vendría siendo Perea. Más o menos, ahí si pueden ubicar el mapa. Entonces, esta persona, Herodes tetrarca o Herodes Antipas, gobernaba Galilea y a parte derecha del río Jordán. Ahí era donde él gobernaba. Esta persona, Herodes, se le conocía también como Herodes Antipas, era un descendiente lejano de Esaú, y como tal pues no tenía ningún afecto ni aprecio por los judíos o por el pueblo de Israel. Al contrario, él tenía un odio o desprecio hacia el pueblo judío, ¿no? Y él se la pasaba viviendo, en realidad era una persona que no gobernaba para
para su pueblo, sino que gobernaba para sí, o quería tener ese cargo para él mismo, ¿no? Para que le sirvieran a él, para vivir una vida que le satisfaciera a él, y no buscar pues el beneficio o el cuidar de del área que él estaba gobernando. Esto de separar o de dividir parte de los reinos, pues era una estrategia del Imperio Romano para mantener controladas ciertas partes, ¿no? Hay un viejo dicho que se dice: divide y vencerás. Entonces ellos dividían estas partes y ponían personas que gobernaban, pero realmente no eran reyes como tal, no eran unos gobernantes que ejercían su autoridad, sino dependían del emperador, ¿no? Entonces no podían, ellos más que nada estaban como ciertos personas, representantes, pero no tenían tanta autoridad sobre el área que gobernaban. Y más allá de eso, de tratar de querer gobernar, Herodes Antipas buscaba esa posición, ese lugar, pero para servirse a él, no a las personas. Y por eso su estilo de vida era casi siempre estar en su castillo, estar en el lugar en el que él estaba cómodo, y casi siempre se la pasaba en exceso de alcohol, en exceso de comida y en exceso de pecados libidinosos o sexuales, ¿no? Entonces él era la mayoría de lo que él hacía. No vivía para gobernar al pueblo, sino vivía para él, y quería esta posición para servirse a él y beneficiarse de él en lugar de realmente gobernar al pueblo, ¿no? Él no era rey, pero él quería ser reconocido como rey. Si vemos ahí mismo el versículo 9, en Mateo 14, 9, dice: aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos, él quería ser reconocido como rey, pero no era rey. Incluso una vez le pidió al emperador que le declarara como rey, pero no fue así, ¿no? Entonces, este era Herodes Antipas o Herodes Tetrarca, que gobernaba una parte del reino de Israel de Israel, y pues no tenía tanta autoridad y vivía más que nada para él, ¿no? Entonces dice aquí: por aquel tiempo Herodes Tetrarca oyó de la fama de Jesús. Por aquel tiempo, dice, probablemente era 1 año y medio o 2 años después del bautismo de Jesucristo, ¿no? Sabemos que el ministerio de Cristo aproximadamente fueron 3 años. Entonces, aproximadamente 1 año o 2 años después de que él inició su ministerio, es que Herodes comenzó a escuchar acerca de Jesús, ¿no? Él realmente, en el estilo de vida que él tenía y el desinterés que tenía por los judíos, pues no había escuchado hablar de Jesús. Sabemos que el ministerio de Cristo era ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y haciendo diferentes milagros. Por lo cual la fama de Jesús se expandía, o se expandió muy rápido, creo yo, por Palestina, por Israel. No así Herodes. En su desinterés y en su afán de vivir para él, no había escuchado de Jesús, sino hasta un tiempo tardío. Entonces dice acá: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan sobre él. Si vamos al Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo de esta historia, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas 9, 7 al 9 dice: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, ¿no? Estaba asombrado, estaba a lo mejor en shock, no sé, estaba muy asombrado, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Vemos que entonces Herodes
escuchó hablar de Jesús, pero escuchó como diciendo, a lo mejor es Juan que resucitó, a lo mejor es Elías o algún otro profeta, ¿no? Entonces Herodes como que se escandalizó y dijo, ¿cómo puede ser que sea Juan si yo le acabo de matar? Yo pedí su cabeza, ¿no? Yo le mandé matar, él no puede ser Juan. Y como que estaba entre asombrado, de alguna manera inquietado o con algún tipo de miedo porque escuchó o pensó que la gente decía que era Juan el Bautista, ¿no? Si vemos un poco de quién era Juan el Bautista, hemos escuchado, ¿no?, muchas cosas, pero vamos a leer desde el libro de Lucas también, ahí mismo, capítulo 1. Versículo 15, Lucas 1:15. Dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y a los descendientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Y ahí mismo en Mateo capítulo 3, vamos a regresar a Mateo. Mateo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel de quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, ¿no? Entonces vemos que Juan el Bautista era una persona que ya desde el Antiguo Testamento había sido profetizado que Él vendría para preparar el camino del Señor, para preparar el camino, más que nada preparar a los corazones de las personas cuando llegara Jesucristo, ¿no? Que Él predicaba el arrepentimiento de pecados porque el reino de los cielos se estaba acercando. Jesucristo estaba a punto de venir y Él empezaba a predicar el Evangelio. Entonces, este era el ministerio de Juan, predicar el arrepentimiento de pecados, preparando el camino para que venga Jesús o para la venida de Jesús. Y durante su ministerio y su predicación, Él estaba bautizando a las personas como símbolo del arrepentimiento de pecados. Pero no nada más iba y predicaba el Evangelio, sino que en su afán de predicar estas palabras de una manera sincera, cuando alguien venía a Él, como por ejemplo los fariseos, Él les reclamó, les reprendió, diciendo, ¿no?, que eran hipócritas. Él tenía la valentía de poder hablar a cualquier persona que veía que hacía algo malo, que no tenía un corazón sincero para con el Señor, y les reprendía y les amonestaba. El ejemplo está de los fariseos y lo mismo hizo con Herodes. Juan el Bautista era una persona que era valiente, confiaba en el Señor y no temía de ninguna persona, sino su único temor era el temor del Señor y hacer su voluntad. Por eso él también hablaba con Herodes. Y es por eso que Herodes le había mandado decapitar. Si vemos entonces el versículo 3 de Mateo 14, vemos el motivo por el cual Herodes mandó decapitar a Juan. Dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito
tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y versículo 6 dice: pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Veamos entonces cuál fue el parte el asombro de Herodes, de que escuchó hablar de que posiblemente Juan había resucitado, era porque él mismo le había mandado matar. Incluso sabemos por los evangelios paralelos que Herodes de alguna manera disfrutaba o quería escuchar a Juan, ¿no? Era algo como una, vamos a decir, una relación rara entre Herodes y Juan, porque Juan le reprendía, Juan le decía: no te es lícito hacer esto. Y él se molestaba y quería mandar matarlo, pero tenía temor por el pueblo. Pero al mismo tiempo, cuando Juan hablaba y predicaba el evangelio, Herodes quería escucharlo, ¿no? Era alguna relación rara. Me imagino que por eso estaba tan perplejo, tan asombrado de haber escuchado que posiblemente Juan había resucitado. Y es por eso que vemos que él estaba, si regresamos ahí en el pasaje de Lucas 9, dice: entonces Herodes dijo: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. No tenía la intención de ver a Jesús porque quería aclarar este pensamiento que tal vez le remordía la conciencia. Tal vez tenía un cargo de conciencia porque él mató aún así a Juan, ¿no? Entonces vemos que el motivo por el cual estaba tan perplejo era porque le había mandado a matar. Y vamos a ver ahí mismo en el versículo 3 ¿por qué le pasó esta situación? Dice: porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes, en algún viaje que hizo posiblemente a Roma, de alguna manera convenció a esta mujer Herodías, que era mujer de su hermano Felipe, para que se viniera con él, para que se hiciera su esposa, ¿no? Pero vemos que Juan le reprendía y le decía: no te es correcto tenerla, porque es la mujer de tu hermano, ¿no? Es mujer de tu hermano Felipe, quien también gobernaba al noroeste de Israel. Gobernaba junto con él parte de Israel. Y aunque probablemente Herodías ya se había divorciado de Felipe, Herodes también tenía otra esposa, de quien también se había divorciado. Y vemos por las palabras de Jesús, por el mismo evangelio, que no le era lícito tenerla. Él se había separado, ella se había separado y se habían unido. Y aún, por si esto fuera poco, Herodías era hija de otro medio hermano de Herodes. Entonces era como su sobrina y aún así la tenía con él. Entonces era tanto ilícito por el divorcio, pero aún así era un caso incestuoso, un caso que era perverso, ¿no? Tenía como mujer a una persona que era también familiar de él. Entonces Juan el Bautista le decía una y otra vez, probablemente eran varias veces, ¿no? Más de una vez. No sabemos cuántas, pero probablemente más de una vez Juan le dijo a Herodes: no te es lícito tenerla.
Y por esto dice el versículo 5, aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. A Herodes, no le gustaba que Juan le estuviera reprendiendo. Por eso él quería asesinarle, quería matarlo. Y era algo raro que le gustaba escuchar el mensaje que Juan predicaba, pero no le gustaba cuando a él le reprendían y por lo tanto quería matarlo. Y no solamente él quería matarlo, sino que también quería matarlo Herodías, ¿no? Y es que por el temor al pueblo es que no lo mató y lo metió en la cárcel, ¿no? Porque dice, lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Probablemente Herodías también le decía, hay que matarlo. Pero Herodes, por temor al pueblo, dijo, no, lo vamos a encarcelar nada más, ¿no? Lo metió a un lugar que probablemente era una cárcel que estaba en su mismo castillo, en las partes más bajas de este lugar, probablemente. Pero el odio o el rechazo o la intención de asesinar a Juan era de parte de Herodes y de Herodías, de las dos personas. Por eso dice versículo 6, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Los cumpleaños de estas personas o las celebraciones de cumpleaños eran consideradas por los judíos como una fiesta pagana, una fiesta gentil, porque era un tiempo en el que también se tenía alcohol en exceso, comida en exceso y se toleraban cualquier tipo de práctica sexual. Por lo tanto, los judíos veían estas celebraciones como algo pagano, algo gentil, que ellos reprochaban. Pero nos podemos dar una imagen de qué tipo de celebración tenía Herodes cuando en medio de a lo mejor de la comida, de la bebida, de estando ebrios, estando no en sus cinco sentidos, viene a bailar, dice la hija de Herodías, dice, danzó entre ellos y agradó a Herodes. Posiblemente el tipo de danza de esta persona, de la hija de Herodías, era un tipo de danza obscena, sensual, que agradó a Herodes. Y la palabra agradó puede también hacer alusión a un tipo de excitación sexual. Entonces, estando Herodes probablemente ebrio, probablemente demasiado alimentado, no en sus cinco sentidos, viene esta mujer que no lo dice la palabra, pero un historiador, Josefo, nos dice que se llamaba Salomé. Entonces viene esta mujer Salomé y baila delante no solamente de Herodes, posiblemente había muchos invitados, muchas personas y que eran algún tipo de militares o de personas, otros reyes, otros gobernantes, gente de alto cargo, estaban probablemente con él. Y ante todos ellos es que se realizó esta danza. Dice, y agradó a Herodes, ¿no? Esta danza obscena, no sabemos de qué tipo, pero dice que a Herodes le agradó, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Y sabemos por los evangelios paralelos que también le dijo, te daré lo que tú quieras, hasta si quieres la mitad del reino, ¿no? Dice que le hizo una promesa con juramento. Le dijo, te prometo dar lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Y no solamente te lo prometo, te lo juro. Era una promesa tan importante o tan valiosa que era casi imposible romperla. Y si una persona no cumplía ese tipo de promesa con juramento, pues le hacía ver como una humillación o una persona que no tenía honor o palabra. Por eso dice, le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Y ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Imagínate
¿Qué le habrá dicho Herodías a su hija? ¿Cómo habrá planeado esto? ¿Desde cuánto tiempo atrás había estado maquinando cómo le hago para matar a Juan el Bautista y que el pueblo tampoco le recrimine nada, ¿no? A Herodes. ¿Cuántos planes habría hecho? ¿Cuántas maneras había planeado? Y no solamente ella empezó a planear, sino que involucró a su hija. Esta mujer, Herodías, también era una persona que era, dice aquí un comentarista, astutamente mala. Buscaba siempre hacer el mal y no solamente nada más porque sí, planeaba sus maldades, planeaba cómo hacer sus maldades. Y el ejemplo está aquí de la muerte de Juan el Bautista. Posiblemente conocía a su esposo, conocía cómo se comportaba, conocía cuáles eran sus debilidades y posiblemente le dijo, si haces esto, este tipo de baile, él te querrá dar algo. Y si lo hace, pide la cabeza de Juan el Bautista. Vemos entonces que Herodías tampoco era una mujer justa, ni una mujer nada más, ¿cómo se dice?, afectada por el deseo de Herodes, sino que también ella era astutamente mala y planeó todo esto. Entonces dice que cuando vino su hija a danzar, le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9 de Mateo. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Aunque Herodes no le gustaba lo que Juan le decía, de alguna manera le tenía algún tipo de pues no sé si decir de cariño, ¿no? Pero se entristeció Herodes al darse cuenta de lo que pasaba. Y no se entristeció por su pecado ni por lo que iba a pasar, sino que también a lo mejor se dio cuenta que lo habían engañado, ¿no? En medio de su cumpleaños, en medio de estar enfrente de muchos invitados, en medio de esta danza, se dio cuenta que lo habían estafado, que había sido manipulado. Y todo esto le causó tristeza, pero nunca un arrepentimiento del pecado. Y tal es así que dice, a causa de sus juramentos y a causa de sus invitados ordenó que se la dieran. Herodes tenía temor de lo que la gente pudiera pensar, de lo que la gente pudiera decir. Herodes tenía temor de que si él hacía algo y no agradaba a otros, probablemente lo iban a desterrar o le iban a quitar esa posición que él tenía. Y todo lo que él hacía, lo hacía por temor. No mató a Juan porque tenía temor que el pueblo se rebelara. Y en este momento mandó matar a Juan porque tenía temor de las personas que estaban a un lado de él. En todo momento él estaba temiendo que lo asesinaran, que le quitaran el reino, que su palabra o su honor fuera manchado. Pero en realidad él no tenía ni siquiera honor o algún tipo de valor, porque él solamente vivía para sí, temiendo de lo que la gente pudiera decir o hacer, y siempre pensaba que lo iban a derrocar o que lo iban a quitar este lugar. Por eso dice, y aunque se entristeció a causa de sus juramentos, mandó que le dieran la cabeza de Juan el Bautista. Dice, versículo 10, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Dice versículo 11, trajeron pues su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. La maldad de Herodías era tal que no solamente pidió, dijo, a lo mejor le hubiera bastado con lo que hubiera pedido, pues maten a Juan el Bautista. No solamente pidió que lo mataran, quería ver la cabeza, quería ver su acto. A lo mejor en algún tipo de felicidad falsa,
pecaminosa quería deleitarse en ver la cabeza de un hombre muerto en una bandeja. Y es lo que le pidió a su hija. Su hija, en obediencia también, sin principios, sin temor también de Dios, ni de nada, participó con ella y le llevó, dice, la bandeja. El versículo 11, se la llevó, le dieron la bandeja a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Esta persona, aunque de alguna manera fue utilizada, tampoco tenía temor ni de Dios, ni principios, sino que también se dejó llevar, a lo mejor seducir, a lo mejor engañar de parte de su madre para llevar a cabo este homicidio, esta matanza, ¿no? Entonces dice versículo 12, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. En un acto de amor y de fidelidad, los discípulos de Juan fueron a buscar el cuerpo y a enterrarlo. Y me imagino que no era algo fácil de hacer, ¿no? Tenían que ir a lo mejor hasta la cárcel, el calabozo donde estaba Juan, amarrado, encerrado. Probablemente en la calabozo más bajo del castillo. Un lugar oscuro, un lugar frío, donde probablemente había mucha gente enferma. Sus discípulos buscaron el cuerpo para enterrarlo. Tal era la fidelidad y el amor que tenían ellos por Juan, que hicieron este acto de amor por él, aún ya después de muerto. Y dice que también fueron y le comunicaron a Jesús estas cosas. Le dijeron a Jesús lo que había pasado, lo que había sucedido, y dice, versículo 13, al oír esto Jesús se fue de allí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Si bien leemos el pasaje paralelo en Marcos capítulo 6, Marcos 6, 31, desde el versículo 30, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan y apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, ¿no? Probablemente lo que Jesús había hecho era apartarse a un lugar a meditar sobre esto, pero también a lo mejor a hablar con sus discípulos, a prepararles para lo que vendría después también, la muerte de Jesús. A lo mejor en señal también de duelo por la muerte de Juan. Sabemos que Jesús amaba a Lázaro y lloró por él, probablemente también lloró por Juan, pero aunque no se diga aquí. Pero Jesús se apartó y trató a lo mejor también de preparar a sus discípulos para la muerte de él mismo, de Jesús. Aunque muchas personas dicen que probablemente huyó por miedo de Herodes, lo más probable es que habría huido porque no era el tiempo en el que él habría de comparecer, sino hasta un tiempo después. Pero no tanto por miedo a Herodes. Sabemos, dice por el Evangelio de Lucas 9, que aún después de haber matado a Juan y de pensar que él mismo había resucitado a los muertos, Herodes procuraba ver a Jesús. Y de alguna manera él tenía el deseo o la intención de ver a Jesús pensando que podría haber sido Juan. Pensando que a lo mejor podría entablar una conversación con él, ¿no? Pero sabemos que no fue así. Y aún así, después, en el momento en el que Jesús fue llevado ante Herodes, de parte de Pilato,
se alegró de ver a Jesús, ¿no? Porque él había pasado tiempo que él estaba intentando ver a Jesús. Aún así, después de esto, y después de hacerle muchas preguntas y que Jesús no le respondiera nada, le despreció y le envió de vuelta a Pilato. Y no recibió palabra alguna de Jesús. Vemos entonces la vida de Herodes y la vida de Juan el Bautista. Herodes tenía temor de todos los que le rodeaban y Juan no tenía temor de nadie, sino solamente tenía temor de Dios. Herodes era en extremo perverso y corrompido, lujurioso, dominado por sus pasiones y practicaba todo tipo de pecado en exceso. En contraste, Juan buscaba la santidad y predicaba el arrepentimiento de pecados para que otros pudieran conocer a Jesús. Entonces podemos tomar el ejemplo de estos dos hombres. Juan, una persona temeroso de Dios, piadoso, que buscaba hacer la voluntad del Señor, que vivió toda su vida entregado hacia Dios, predicando el Evangelio, confrontando con valentía a aquellos que pecaban y que no honraban a Dios, que buscaba la santidad personal y la santidad de aquellos que le rodeaban, no teniendo temor de predicar el Evangelio ni de las consecuencias que podían pasar de predicar el Evangelio. Y lo vemos aquí mismo, viendo incluso que llegó hasta la muerte por amonestar a un hombre de pecado. Por otro lado, vemos a Herodes, un hombre que vivía sumergido en buscar su deleite propio a través de excesos de todo tipo. No le importaba la vida de otros, sino solamente cómo vivía él y cómo se satisfacía sus propios deseos. Vivía con miedo de lo que otros pudieran pensar, con miedo de que lo destronaran, con miedo de una rebelión. Fue manipulado, fue usado por Herodías, quien decía que era su esposa. Y aunque estuvo tan cerca del mensaje de salvación a través de Juan y de Jesús, su pecado, su orgullo, el temor que había en él, que era el orgullo de pensar de qué los otros iban a pensar de él, o la imagen que él proyectaba, no le dejó reconocer sus faltas, reconocer su pecado y venir al Señor. Y aquí tenemos dos ejemplos, hermanos, de cómo una persona puede vivir al escuchar la palabra de Dios. Puede vivir como Juan, buscando la santidad, la piedad. O puede una persona entregarse en sus deseos y pasiones y alejarse del Señor. Yo creo que Juan y Herodes son el ejemplo perfecto que se nos habla en Mateo 16. Si vamos allá adelantito, Mateo 16. Versículo 25. Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Yo creo que este es el ejemplo de Herodes y de Juan. Aplica lo que dice la palabra en los dos lados. Una persona que entregó su vida por el Señor y una persona que ganó el mundo, entre comillas, pero perdió su vida. Perdió la oportunidad de estar con el Señor. Y ese es el ejemplo. Y para nosotros, la pregunta, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a responder nosotros al Evangelio? ¿Vamos a vivir con temor de otros? ¿Con temor de lo que la gente puede decir? ¿Temor de lo que la gente pueda pensar? ¿Temor de lo que la gente pueda hacer por ti? A lo mejor
no estamos en un lugar en el que hay persecución física, pero hay mucha gente que sí lo está. Y no les importa dar sus vidas con tal del seguir al Señor. Vamos a seguir al Señor sin importar lo que cueste, con valentía como Juan. O vamos a temer al mundo, a las personas, y vamos a alejarnos del mensaje del Señor y de Dios mismo. Ese es en lo que debemos pensar, hermanos, con este pasaje, en esta porción de la Escritura. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tomar el Evangelio? Si se nos exhorta, si se nos reprende, si se nos amonesta, hermano, creo que estás mal. ¿Vamos a reaccionar como Herodes? ¿O vamos a estar prontos a recibir la palabra, a recibir la amonestación? Espero, hermanos, que nuestro deseo sea ser como Juan, piadosos, buscando la santidad nuestra y de los que nos rodean, buscando la adoración al Señor y poder entregar nuestras vidas al Señor, poder entregar nuestras vidas a Él. Y si te es difícil, si no sabes cómo hacerlo, pide la ayuda al Señor, pide la ayuda a un hermano, pero no te alejes del Señor así como lo hizo Herodes, y busca a Dios. Que el Señor nos puede ayudar y nos puede capacitar para ser valientes, para vivir para su gloria y buscar la santidad en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por los ejemplos que podemos ver en la Escritura de hombres que te siguen, pero también de hombres que no te siguen, Señor, y ver las consecuencias, Señor, de nuestros actos. Te pido, Señor, que nos ayudes en todo momento a buscar la santidad de nuestra vida, a buscar el amarte, el adorarte, el entregarte todo lo que somos y no tener temor del mundo, ni tener temor de perder nuestra vida con tal de ganar, Señor, nuestra alma y estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser valientes y en todo momento, Señor, recordar tu evangelio, recordar tu palabra. Pero si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce, si hay alguien que no sabe todavía, o que no se ha decidido a entregar su vida a ti, Padre, obra en su corazón, obra en sus vidas, Señor. Ten misericordia de sus almas y ayúdale, Señor, a que vengan a ti, Padre. Y a los que ya te conocemos, Señor, que decimos que te conocemos, Padre, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a entregar nuestras vidas en adoración y en amor para ti, Padre, con la ayuda de tu Espíritu y de tu gracia, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por todas estas cosas. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.